compañeras y compañeros del Consejo de Estado. Estamos en presencia de una situación excepcional y por ello el Consejo de Estado se ha visto en la necesidad de tomar una decisión muy importante. Comprendiendo que así habría de ser y durante el desarrollo del proceso, sobre todo en su etapa final, llegué a la conclusión de que era necesario que en esta histórica decisión estuviesen presentes todos los miembros del Consejo de Estado. Es por ello que hicimos gestiones especiales para tratar de que el compañero Almeida y el compañero Robaina, que se encontraban en Pyongyang, pudiesen viajar a Cuba urgentemente y estar en condiciones de participar en la reunión del Consejo de Estado. El compañero Fernández estaba designado para asistir a la toma de posesión del presidente de Argentina y también decidimos hacer un cambio, sustituyéndolo por otro compañero para que él estuviera presente. De modo que aquí estamos todos los miembros del Consejo de Estado. Necesariamente tendré que extenderme algo para referirme a ciertos antecedentes, hacer un cierto recuento de lo que ha ocurrido, expresar mis puntos de vista como lo han expresado ustedes y también tal vez aportar algunos elementos sobre este caso que puedan ayudar a tomar la decisión final. Considero que este proceso se ha caracterizado por su excepcional limpieza. Creo que no exageraría si digo que nunca hubo un proceso judicial con tanta participación, con tanta información, con tanta claridad y con tanta equidad. Creo que nunca en un proceso de esta naturaleza se han podido expresar tantas personas. Y es posible que no haya existido ninguno con tanta limpieza. Me parece conveniente decir algunas palabras sobre esto. El juicio ha sido sumarísimo, pero las medidas adoptadas para que ese juicio se realizara con toda objetividad y con toda justicia también han sido excepcionales. Debo decir que aunque se trataba de un tribunal especial militar y la actividad militar se caracteriza por la disciplina, se mantuvo en todo momento un respeto absoluto al criterio del tribunal, de los miembros del tribunal. Yo tuve bastante contacto con el fiscal. También tuve contacto con el tribunal a lo largo del proceso. Pero no
se ejerció la más mínima influencia sobre la decisión que al final habrían de tomar. Y una vez transcurrido el juicio oral, yo le pregunté los puntos de vista al tribunal. En primer lugar, por respeto a esos compañeros muy dignos y compañeros muy serios y muy responsables. Para nosotros lo fundamental era ver qué pensaban ellos de todo lo que habían podido apreciar y percibir a lo largo del juicio. Ellos tomaron su decisión con absoluta libertad. Nosotros podíamos influir en el fiscal, como es lógico, en los puntos de vista del fiscal, porque el fiscal es parte del Estado que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes y su misión es esa, mientras que la del tribunal era juzgar y decidir. Y ellos tomaron en cuenta la solicitud del fiscal, pero decidieron de forma totalmente libre lo que debía aplicarse como sentencia a partir de la gravedad del caso. Ellos fueron los que decidieron reducir el número de sanciones a la pena capital. Ellos fueron los que decidieron incluso elevar por encima de la petición fiscal la sanción a uno de los acusados, Miguel Ruiz, de 25 a 30 años. Ellos fueron los que decidieron reducir de 15 años que pedía el fiscal a 10 años para otro de los acusados. Este punto de vista se mantuvo en todos los aspectos del proceso. Jamás se intentó ejercer la menor influencia sobre investigadores o sobre puntos de vista, ni se trató de ejercer la menor influencia en los testigos o en los acusados. De modo que este juicio se ha caracterizado por una limpieza realmente excepcional. Del mismo modo, ustedes lo conocen, en los cambios de impresiones que tuvimos en el Buró Político, en el Comité Central, en el Comité Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, yo planteé que la última decisión la tomaría el Consejo de Estado, independientemente de los criterios que tuvieran los miembros del Buró Político o del Comité Central. Que el Consejo de Estado ejercería sus derechos constitucionales a tomar la última decisión si llegaba a su jurisdicción la decisión final en caso de existir sanciones a la pena capital o cuando ya se había producido la sentencia con varios de los acusados sancionados con esta pena. Quedaba de manera clara que la decisión de lo que habría de hacerse no dependería del Buró Político ni del Comité Central ni del Consejo de Ministros, de que nadie ha hablado con uno solo de los miembros de este Consejo de Estado, que yo no he hablado con ninguno de ellos acerca de su criterio, que el compañero Raúl
y ningún otro vicepresidente del Consejo de Estado ha conversado siquiera acerca del pronunciamiento que de manera absolutamente libre debía hacer en esta reunión de hoy. Y no todos los miembros del Consejo de Estado son miembros del Buró Político, y los que son también sabían que eran absolutamente libres de tomar una decisión. No todos, incluso son miembros del Comité Central. Aquí hay varios compañeros que son miembros del Consejo de Estado y no son miembros del Comité Central. A ninguno de ellos se le preguntó la opinión. A ninguno de ellos se le pidió que expresaran previamente sus criterios. De modo que hemos respetado hasta en los más mínimos detalles los principios de la equidad y de la justicia. Y así se han expresado ustedes hoy. También fue nuestra idea que si todo se ha divulgado, el Tribunal de Honor, las sesiones del juicio, debía divulgarse lo que aquí cada uno de nosotros expresara, de manera que el pueblo viera cómo se manifestaba y cómo se desarrollaba esta reunión del Consejo de Estado. Pienso que esta será la oportunidad para el pueblo de conocer todos los puntos de vista, los argumentos y los criterios. Aunque hay otra cuestión que hemos planteado reiteradamente a lo largo de este proceso, y es que la decisión que adoptáramos no iba a estar determinada por la opinión pública o por encuestas de opinión. Podía ocurrir que la inmensa mayoría de la población tuviera un criterio y nosotros nos viéramos en la necesidad de adoptar otro criterio. Sobre eso habló el compañero Carlos Rafael en la tarde de hoy, refiriéndose a las responsabilidades de los dirigentes, porque el dirigente no puede pensar solo para hoy ni para el futuro inmediato, sino que debe pensar a largo plazo. ¿Qué es lo que conviene a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestra revolución? No hoy o mañana, sino dentro de 10 años, dentro de 50 años, dentro de 100 años. Y si la cuestión fuera decidir por simples encuestas, no haría falta ninguna reunión y ninguna decisión del Consejo de Estado. Conocemos los estados de opinión, conocemos lo que piensa el pueblo, pero es mi deber decir que para nosotros eso no constituye, en circunstancias como esta, un factor determinante. Es mejor que exista coincidencia entre lo que el pueblo piensa y lo que pensemos nosotros, pero lo que no puede existir necesariamente es la necesidad de hacer lo que la opinión pública pida o lo que la opinión pública piense, puesto que nosotros estamos en el deber de juzgar estos hechos con mucha serenidad, con mucha calma, con mucha reflexión y mucha sangre fría.
creo que estoy bastante bien informado sobre los hechos ocurridos. Como explicó Raúl, me pasé solamente en el MINFAR más de 150 horas desde que fueron arrestados los principales responsables de estos hechos. Poseo mucha información de todo lo que se discutió en el Tribunal de Honor y en el juicio oral, de todo lo que se publicó, y la publicación fue amplísima. Solo no se publicaron algunas cosas porque son desagradables, que tienen que ver con cuestiones morales, que pueden afectar a personas inocentes, que resultan demasiado escandalosas, y decidimos que esas no se publicaran. Aparecieron también algunos errores, especialmente en el caso de Ochoa, violaciones de ciertos principios de la revolución, errores en la esfera internacional que podían ocasionar mucho daño a nuestro país, que son muy sensibles, que fueron analizadas en el Tribunal de Honor y en el juicio oral, pero que no fueron publicadas porque podrían servir para crear más problemas y más dificultades, y que en definitiva no eran decisivas con relación a las decisiones que en definitiva debían tomarse. Hay algunas cuestiones aquí de suma importancia. Tienen que ver con la historia de la revolución, la lucha de la revolución, el espíritu internacionalista y las misiones internacionalistas de la revolución, que no se han mencionado porque lógicamente los compañeros quisieron ser breves, y era necesario ser breve, puesto que el tiempo disponible no sobra. Una de ellas es lo siguiente: ¿qué puede pensar nuestra población? Que nosotros ponemos a nuestros soldados y enviamos a cumplir una misión internacionalista a miles, a decenas de miles de soldados, bajo la dirección de un jefe irresponsable, bajo la dirección de un jefe incontrolable, bajo la dirección de un jefe capaz de hacer cualquier aventura? Y yo creo que es muy importante esclarecer esto, porque hasta en ese aspecto las faltas cometidas pueden herir la confianza de nuestro pueblo en la dirección del partido y en la dirección de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y realmente no es así, ni puede ser así. Hace falta los jefes militares de todas las unidades, el jefe de misión, pero debo explicar que en el cumplimiento de estas tareas internacionalistas es imposible e inconcebible delegar en cualquier jefe militar, por brillante y capaz que sea, la facultad de tomar decisiones estratégicas en el cumplimiento de esas misiones, y en muchas ocasiones la facultad de tomar importantes decisiones tácticas. Ni aunque se tratase de Clausewitz, famoso teórico
de la estrategia militar, o se tratase de Bonaparte, famoso guerrero, y que se dice que fue muy capaz en su tiempo y en su época, nuestro partido y nuestra revolución no pueden delegar sus facultades en tales jefes, y esas facultades la ejerce y la ha ejercido en cada una de estas importantes misiones internacionalistas en que ha estado comprometida la vida de miles de hombres. La ha ejercido, repito, y la ejerció la dirección del partido y el alto mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La vida de los hijos de nuestro pueblo, la vida de nuestros combatientes es algo tan importante de nadie como no sea la dirección del partido y el alto mando de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. En el mundo ha habido generales brillantes que han ganado guerras a costa de muchas vidas, a costa del sacrificio de muchos hombres. Y creo que una de las características de nuestra revolución desde la Sierra Maestra es haber obtenido grandes éxitos y grandes victorias, no al estilo de esos generales famosos, sino con un mínimo de sacrificio, con un mínimo de pérdidas. Porque uno de estos generales puede decir, gano tal batalla de tal tipo a costa de tantos miles de vidas. Y eso no fue nunca la doctrina, ni la filosofía, ni el pensamiento de la revolución, ni el pensamiento de ninguno de nosotros, porque no nos formamos ni siquiera en las academias, no nos formamos simplemente leyendo libros de historia o leyendo acerca de estrategia y de táctica, sino que nos formamos junto a los hombres desde que éramos un puñado y hemos vivido estas experiencias a lo largo de muchos años. Y por eso digo que todas las misiones en Angola, en Etiopía y en cualquier parte fueron responsabilidad en primer término de la dirección del partido y del alto mando de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. Si algo salía mal, la responsabilidad era nuestra, absolutamente nuestra. Y no íbamos a echarle la culpa a ningún jefe, a ningún dirigente militar. Eso era así y no podía ser de otra forma. Hay la tendencia en el mundo a individualizar los éxitos. Los propios éxitos de la revolución muchas veces me los achacan a mí. Los éxitos de Castro, las decisiones de Castro, cuando son los éxitos de todo el pueblo y son los éxitos de toda la dirección. Prefiero realmente que me señalen o me responsabilicen con los reveses a que me responsabilicen con los éxitos. Hay también en las guerras la tendencia a ver los méritos de quien estaba de jefe y a olvidarse muchas veces de los méritos de los soldados, los sargentos, los tenientes, los capitanes. La última etapa de la guerra de Angola fue en realidad una gran proeza, pero una extraordinaria proeza. Y nosotros sabemos muy bien el mérito que tuvo cada cual en esa proeza. No olvidamos, por ejemplo, ni un instante nuestros pilotos,
que cumplieron miles de misiones y que jugaron desde el primer momento en Cuito, Cuanavales, un papel decisivo. No nos olvidamos de nuestros zapadores que sembraron decenas y decenas de miles de minas o desminaron, de nuestros soldados de fila, de nuestros tranquistas, de nuestros artilleros, de los combatientes de la defensa antiaérea, de los exploradores, de los constructores que también hicieron proezas. Y somos testigos excepcionales de esos esfuerzos y de esos méritos, porque estuvimos, igual que ahora, casi todo el tiempo en el Estado Mayor, con muchas horas de trabajo, a lo largo de casi un año que duró esta última etapa de la guerra de Angola y que culminó en la victoria. Y por eso es imposible no analizar este aspecto en un caso como este. ¿En qué circunstancias tienen lugar estos hechos? Tienen lugar en medio de una guerra. En medio de una guerra de una importancia enorme, donde podemos decir que nuestro país se jugó todo por el todo. Envió a ese escenario sus mejores armas y envió 50.000 hombres. Si queremos tener una idea de que son 50.000 hombres y multiplicamos por 24, por ejemplo, es como si Estados Unidos hubiese enviado 1.200.000 hombres a un teatro de operaciones. O como si la URSS hubiese enviado 1.400.000 hombres. La URSS es 28 veces más grande que Cuba. Y este pequeño país, que tenía una misión militar en Etiopía, que tiene otra misión militar en el Congo con un número relativamente alto de hombres, fue capaz de enviar 50.000 hombres a un territorio que está más distante de nosotros que Moscú. Y no hay que guiarse por el mapa, hay que guiarse por las horas de vuelo que hay entre Cuba y Angola. Vean a qué distancia fue nuestra revolución, con su espíritu internacionalista, su moral combativa, su capacidad de movilización. Fue capaz, repito, de un esfuerzo semejante. Y este último refuerzo lo hicimos con nuestros propios medios exclusivamente. Como cuando se inició la misión internacionalista en Angola. Fueron nuestros barcos los que transportaron a los hombres y a los medios. Y en esta ocasión fuimos nosotros solos, con nuestros barcos y nuestros medios aéreos, que enviamos el refuerzo. La cifra de hombres y medios necesarios para resolver el problema en aquel país. Y es precisamente cuando se está realizando esa gran proeza, la más grande proeza internacionalista que ha realizado Cuba, cuando tienen lugar estos hechos bochornosos y detestables. Yo le pedí al Estado Mayor, los compañeros del Estado Mayor, que me reunieran en un file los mensajes que enviamos a Angola durante ese periodo, el periodo crítico. Y por supuesto, hicieron acopio de más de 100 mensajes dirigidos por mí a Ochoa. Yo quise revisar todos esos materiales para saber lo que estaba ocurriendo allí en cada momento.
y contrastarlo con cada cosa que estaban haciendo aquí. Lo estaban haciendo en relación con este problema. A Ochoa se le designa jefe de la misión en Angola en los primeros días del mes de noviembre de 1987. Todo el mundo conoce que el compañero Polo, yo lo llamo así familiarmente, había estado muchos años en Angola. Cuando se pone la situación complicada, a los compañeros del alto mando les pareció una desconsideración, un abuso, enviar a Polo otra vez para Angola y toman la decisión de enviar a Ochoa. No estaba la situación tan crítica. La situación se agravaba, pero no era tan crítica. Yo estaba de viaje en la URSS, asistiendo al 70 aniversario por aquellos días. El 70 aniversario se cumple el 7 de noviembre de ese año. Yo regreso 2 o 3 días después. Y entre el 7 y el 15 la situación se agrava extraordinariamente, con la escalada surafricana y el peligro de que fueran a destruir, aniquilar la agrupación de tropas angolanas en Cuito, Guanabale. De que fueran a destruir, aniquilar la agrupación de tropas angolanas en Cuito, Guanabale. En ese momento se toma la decisión de reforzar la aviación con los mejores pilotos y el 15 de noviembre del 87 tomamos la decisión de reforzar las tropas. Todo el mundo nos pedía que ayudáramos a salvar aquella situación, que era muy crítica. Todo el mundo nos pedía que hiciéramos algo. Nosotros mismos comprendíamos que a pesar de que no teníamos ninguna responsabilidad con los errores que habían conducido a aquella situación, no podíamos cruzarnos de brazos y permitir que se produjera allí una catástrofe militar y política. Fue por eso que el 15 de noviembre de 1987 tomamos la decisión de reforzar las tropas en Angola y tomar las medidas adecuadas para salvar aquella crisis. Ya en ese momento teníamos a Ochoa de jefe. Sin embargo, comprendíamos que el hombre más adecuado para aquella misión no era Ochoa, por su carácter, por su falta de suficiente conocimiento de los angolanos, de relaciones con ellos. Entonces buscamos una solución, a mi juicio, muy correcta. Cambiar a Ochoa por Polo habría sido tal vez humillante para él. Tal vez hubiera parecido una subestimación de sus cualidades o de sus capacidades. Y lo que decidimos fue enviar a Polo como jefe del Frente Sur, que era realmente donde se iba a acumular el grueso de nuestra fuerza y donde tenían lugar los combates y donde se desarrollarían las principales operaciones. Dejamos a Ochoa jefe de la misión y le asignamos la tarea al compañero Polo de dirigir el Frente Sur. Esto es muy importante. De modo que establecimos comunicaciones directas con el Frente Sur para poder tener un intercambio de noticias, de información y enviar las instrucciones del alto mando directamente al sur. Sin embargo, se cumplía la forma. Los cables se dirigían al jefe de la misión sobre lo que había que hacer. Y ya más adelante los cables se dirigían al jefe de la misión y al jefe del Frente Sur.
Al principio los cables eran a Ochoa, pero después los cables eran a Ochoa y a Polo. De modo que considero muy importante para conocimiento de todos los miembros del Consejo de Estado, bueno, ustedes lo conocen, pero sobre todo para conocimiento de nuestro pueblo, que sepan cómo se han llevado a cabo todas estas misiones. Y yo revisé cuidadosamente cada uno de los mensajes, porque quería ver de qué forma ya el nivel de corrupción que ahora sabemos en que había caído Ochoa, el nivel de deterioro moral, el hecho de que cuando fue para allá ya llevaba la idea del narcotráfico, ya Martínez había realizado una serie de contactos y ya Martínez estaba gestionando su pasaporte colombiano con pleno conocimiento de Ochoa. ¿Cómo pudo haber esto influido en la conducta de Ochoa? Y yo pienso sinceramente que influía ya en la conducta de Ochoa. Revisando los materiales he podido ver que fue necesario hacerle unas cuantas críticas. Mientras cumplía su misión. Y desde luego, ¿qué críticas habrá que hacerle siempre a cualquier jefe? Eso es imprescindible. Siempre habrá problemas. Y siempre será necesario analizar y decir esto no hizo bien, esto no se hizo bien, esto debió hacerse de esta forma. Siempre habrá alguna deficiencia de la cual un Estado Mayor se queje. Ahora yo he estado escudriñando en esos mensajes, que no quiero hacer extenso, porque no se trata de hacer una historia, sino de ver lo que estaba ocurriendo en esos momentos y ver a través de la importancia de estos hechos la gravedad de lo que se estaba haciendo en otro terreno. Se le conocía que Ochoa en las distintas misiones era muy poco proclive a hacer informes, era perezoso para hacer informes de la realidad, y siempre en cada una de las misiones que cumplió siempre hubo la queja y siempre se le hizo el reproche de que era poco dado a sentarse para dictar un informe. Y me recuerdo que ya el 2 de diciembre, cuando apenas llevaba 3 semanas allí, en uno de los cables que le envío, y yo voy a leer sobre todo párrafos aislados de los cables que tienen mucho material, y son muchos más que lo que yo tengo aquí, pero solo los esenciales a los efectos de la comprensión de este problema. Y le dije, en uno de los párrafos, pregunté si habías enviado alguna información sobre las instrucciones del 30, y me dicen que no ha llegado nada, que tú sueles enviar poca información. Espero que tal costumbre no prevalezca en esta situación. Le digo el 12 de diciembre. Hay otra cosa. Aunque el papel de Ochoa no era el de dirigir las tropas en el sur, donde estaban el grueso de nuestros hombres y nuestros medios, o donde se concentraban esos hombres y esos medios, los papeles de Ochoa eran muy importantes, porque estaba en Luanda. La guerra la estamos haciendo entre dos ejércitos, el angolano y el cubano. Hay que coordinar muchas cosas con los angolanos, hay que resolver muchos problemas allí. Existía un centro de dirección de operaciones donde estaban asesores soviéticos, estaban los cubanos y estaban los angolanos. Nosotros, como es obvio,
y como puede ocurrir en cualquier circunstancia, no siempre estábamos de acuerdo con los acuerdos del Centro de Dirección de Operaciones. Ochoa tenía que estar allí. Y un día en medio de la crisis llegan ciertas noticias de acuerdos tomados en la dirección, el Centro de Dirección de Operaciones, cuando la situación de Cuito-Cuanavale era crítica. Y esto estaba relacionado con el movimiento de ciertas unidades que incluso se sacaban de Cuito y se sacaban de Menongue, porque había surgido una situación nueva en el centro del país por acciones de la UNITA apoyadas por algunos asesores surafricanos. Y aquí en un cable del 20 de diciembre hay un párrafo en que se le dice: nos han disgustado mucho las inesperadas ideas que resultan inexplicables y chocan con nuestras concepciones de lucha en el sur contra Sudáfrica, que es en definitiva lo fundamental para resolver los problemas creados en Angola. El día 21 envió otro largo mensaje. Yo creo que todo el resto de material deberá utilizarse cuando se haga la historia de este problema, que no es llegado el momento todavía de esa tarea. Pero hay un párrafo en que le digo: aquí no nos explicamos bien las razones por las cuales dejaste de estar presente en la reunión del CDO, como se deduce en tu cable. Pues se han tomado importantes decisiones, al parecer él no estaba allí. Ese es el día 21/12. La situación en Cuito sigue complicada. Nuestra aviación está actuando diariamente y se empieza a crear la teoría, y esta teoría era de Ochoa, de que los surafricanos se habían retirado. Que los surafricanos se han retirado, que ya no hay una situación de crisis allí, de que se pueden hacer determinados movimientos con las tropas. Este es el de enero del 88. Nosotros en esa ocasión rechazamos la primera proposición estratégica que hace Ochoa. Y debo decir que en todo su periodo como jefe de la misión hizo 4 proposiciones estratégicas y las 4 fueron rechazadas. Ahí tenemos los mapas, los planos, las flechas señalando las direcciones de problemas, y las 4 fueron rechazadas en el Estado Mayor. Es decir, 4 veces propuso decisiones estratégicas y ninguna de las veces se aceptó. Una con relación a Cuito, otra con relación al centro, otra con relación al avance por el sur y otra en la etapa final. Como jefe de la misión, él era el que tenía que hacer las proposiciones, y las 4 se las rechazaron. Esta fue la primera, y aquí se ve en párrafos de un mensaje enviado el 12 de enero del 88, en que le digo: la situación de Cuito-Cuanavale no está resuelta todavía, a pesar de los optimistas indicios que ustedes informan. Digo, si las 58 y las 10 brigadas son trasladadas de Menongue al Cuanza, no quedarían más que cubanos en Menongue para abrirse paso en dirección a Cuito en el caso de que la 8ª brigada tenga algún problema serio en sus funciones de abastecimiento. Hasta
hasta tanto no se esclarezcan totalmente las intenciones surafricanas, no se debe pensar en mover la 58 y la 10. No podemos participar con el grupo táctico en dirección a Cuemba. Ello nos obligaría a situar otro grupo táctico en el cruce del puente y situar el tercero en Vie. No quedaría ninguno en Huambo. Estaríamos comprometiendo las tropas del sur en dos direcciones. Aparte de las medidas a tomar en Luena, ya se había creado una situación difícil también en Luena, lo cual se agrava con la idea de llevarse las dos brigadas FAPLA de Menongue. Hay que tener mucho cuidado con cualquier paso que desestabilice lo que hemos creado en el sur. Hay otras instrucciones aquí, desde luego. Eso es el 12. ¿Y saben lo que ocurre el 13? Un fuerte ataque. El 13 o el 14, habría que precisar. Un fortísimo ataque surafricano al este del río, en un frente muy extenso que está defendido por 3 brigadas angolanas, la 21, la 59 y la 25, con 5 kilómetros de distancia entre brigada y brigada. Cuando se produce ese ataque, hasta ese momento, debo aclarar que en Cuito nosotros no teníamos ni un hombre cuando se crea la crisis. Y lo primero que enviamos fue asesores, personal técnico de artillería, de tanques, de otras armas, para ayudar a los angolanos a utilizar esos medios de combate. En ese momento todavía no habíamos enviado ninguna unidad. Eso era un problema muy serio porque había 200 kilómetros de bosque entre Menongue, donde estaban nuestras tropas, y Cuito Cuanavales. Ante esta situación en que el enemigo ataca, desaloja de sus posiciones la 21 brigada, pone en peligro las otras dos, se toma aquí la decisión el día 14 de enviar un grupo táctico con un batallón de tanque, artillería y las armas directamente a atravesar los 200 kilómetros y llegar a Cuito Cuanavales. Este fue el día, este cable que mencioné se envió el día 12. La fuerza avanzó y entonces le hacemos otro cable el día 17, que decía en alguno de sus párrafos, dice, algunas ideas sobre la defensa de Cuito que ustedes deben analizar y tratar de que sean aplicadas, tal como las proponemos o con las modificaciones que ustedes quieran sugerir. Con el refuerzo del grupo táctico y la 10 brigada, esa brigada avanzó con nuestro grupo táctico de Menongue a Cuito. Con el refuerzo del grupo táctico y la 10 brigada, no pensamos cruzar el río Cuito hacia el este. Se debe reducir el perímetro de la defensa en el este del río, replegando las 59 y la 25 brigadas hacia posiciones bien fortificadas más próximas al río. Estas dos brigadas deben cubrir la dirección este, de modo que la 8ª brigada recupere su misión de transportar abastecimiento. La 8ª brigada es angolana. Actualmente, le decimos el 17 de enero, las posiciones de las 59 y 25 brigadas son muy arriesgadas, estando expuestas a cualquier ruptura por la dirección donde estaba la 21 brigada. Tales riesgos no deben seguirse corriendo. Esto es el 17 de enero, en que empieza lo que pudiéramos llamar nuestra batalla por reajustar las líneas al este del río. Cuito Cuanavales
El verdadero Cuito está en el oeste, pero habría un número de brigadas en el este del río que dependían de un puente. Y nosotros empezamos a batallar desde el 17 para que se reajuste la línea. Debo aclarar que cuando nosotros enviamos el grupo táctico, le pedimos al presidente y le pedimos a los angolanos, realmente se le pidió a los angolanos, se suponía que debía tramitarse a través del Estado Mayor de Angola, que nosotros asumiéramos la responsabilidad de la defensa de Cuito. Ya nuestra aviación estaba jugando un papel decisivo, ya habíamos enviado un grupo táctico por tierra, ya estaban comprometidas nuestras fuerzas en esa batalla. Y le pedimos a los angolanos que nos dieran la responsabilidad. La misión recibe instrucciones y la misión comunica que efectivamente nosotros éramos ya los responsables de la defensa de Cuito. El 26/1 del 88 se envía otro cable, los cables iban casi diariamente. Yo he hecho simplemente una selección y hay una parte en que se le dice: no comprendo las cosas que se hacen en Cuito. ¿Quién tiene la máxima responsabilidad en Cuito? Ustedes muchas veces no se toman siquiera la molestia de explicarnos las razones de lo que se hace, a pesar de que nosotros no somos inflexibles en nuestros puntos de vista y siempre estamos dispuestos a escuchar los criterios de ustedes. Aquella instrucción, aquella idea se envía el 17 y el 26 todavía no se ha hecho nada. Era una cosa desesperante. Se decide que viaje de Ochoa a Cuba. Llega el 31 de enero a Cuba. Lo mandamos a buscar para discutir la situación de Cuito en concreto y todo lo que había que hacer allí. Parte para Angola el 4 de febrero. Llega el 5. Se suponía que su tarea era de inmediato luchar, vencer cualquier resistencia si la había. Me digo, resistencia de nuestros aliados angolanos o de cualquier otro asesor, vencer cualquier resistencia para reajustar la línea. Llega el 5, pasa un día, pasa otro, y la línea sigue sin reajustar. Mientras tanto nosotros estamos mandando más medios a Cuito Cuanavale. Vean qué cosa, casi desde aquí se adivinaba lo que iba a pasar. El 12 de enero le estamos diciendo que la situación no está clara, que el peligro no ha desaparecido. Y el 14 se produce el gran ataque enemigo, cuando de allá venía la teoría de que ya los surafricanos se habían retirado. Aquí lo mismo, Ochoa regresa el 5, tiene la instrucción de proceder al reajuste de la línea al este del río, aquella línea que estaba 18 kilómetros al este, casi más allá del alcance de nuestra artillería, con brechas de 5 kilómetros de brigada y brigada. Ha pasado casi un mes, y todavía las líneas no se han reajustado. Él se va el 5, se le encomienda la tarea de resolver ese problema. ¿Y qué ocurre? El 14 de febrero, era precisamente el Día de los Enamorados, se produce el gran ataque surafricano, esta vez contra las 59 brigadas. Rompen la línea. Ellos cruzan entre la 21 por la brecha de 5 kilómetros entre la 21 y la 59. Empiezan a rodear la 59. Se crea una situación muy difícil. Hubieran podido llegar hasta el puente y copar las 3 brigadas completas. Y esa situación se impide por un ataque desesperado, un contraataque desesperado de una compañía mixta angolano-cubana de tanques. Los tanques contrataban, el enemigo empleó
más de 100 vehículos. Y aquel contraataque de la compañía cubano-angolana frena al enemigo, lo detiene, pero prácticamente se sacrificaron los 7 tanques de la compañía y perdieron la vida 14 cubanos en esa acción, que no fue inútil desde luego porque evitó una catástrofe y dio tiempo que se replegaran la 59, la 25 y la 21. El día 15 le enviamos nosotros un mensaje a Ochoa. Estamos esperando noticias y datos más precisos sobre lo ocurrido el día 14 al este de Cuito. Conocer las pérdidas cubanas y, si es posible, las angolanas de las 3 brigadas que se replegaron, así como las posibles pérdidas en equipos, piezas de artillería, etc. Más adelante le digo, después de los errores cometidos y el tiempo perdido en ajustar la defensa de Cuito, es necesario mantener ahora el máximo de sangre fría. Ha sido una constante por parte de ustedes menospreciar las posibles acciones enemigas. Debemos estar más alertas y más conscientes a fin de evitar sorpresas y errores. No te oculto que aquí estamos amargados con lo ocurrido, que fue previsto y advertido en reiteradas ocasiones. Casi durante un mes completo estuvimos insistiendo en el reajuste de las líneas. Lo que ocurre obliga desde luego a producir un reajuste. El día 20 le envío otro mensaje en que le pregunto: no se nos ha respondido una palabra a 2 preguntas importantes. ¿Cuántos tanques hay en condiciones de moverse al este del río? ¿Cuántos tanques angolanos en buen estado hay al oeste? Pregunto esto porque pensamos en la conveniencia de reforzar el este con algunos tanques angolanos de los que quedaron al oeste del río, de modo que la pequeña reserva situada al este cuente por lo menos con 10 o 12 tanques. Ustedes deben tener presente los peligros de la situación al este del río. Si el enemigo logra romper las defensas, las fuerzas angolanas quedarán de espaldas al río y podrían ser incontables las bajas entre ahogados, muertos y prisioneros, lo que constituiría una verdadera catástrofe. Si tal hecho ocurriese, difícilmente se podría sostener Cuito, y las consecuencias políticas y morales para la FAPLA y el gobierno angolano serían funestas. Es que ya el puente que une el este con el oeste está destruido. La aviación enemiga logró romper el puente utilizando unos aviones automáticos. El día 21 de ese mismo mes, febrero, se envía otro mensaje y entre otras cosas se le dice: lo que para nosotros resulta verdaderamente incomprensible es la lentitud con que se procede en Cuito Cuanavales. Ha pasado una semana entera desde los acontecimientos del 14 de febrero y todavía no se ha pasado al oeste del río más que 2 batallones de la 21 Brigada. Quedan del otro lado, según nuestros cálculos, alrededor de 3.500 soldados angolanos y buena cantidad de técnica que debía haber sido trasladada hacia el oeste. Lo peor de todo es que, según las noticias recibidas hoy, el puente está totalmente inutilizado, con varias secciones diferentes destruidas, y existe una carencia casi total de medios de cruce. Se informa también que mañana lunes van a enviar 3 rollos de soga para Cuito. ¿Qué ocurriría entonces si el enemigo rompe mañana la línea y lanza toda la fuerza contra el río? Se han perdido un montón de días. Nosotros no nos explicamos bien cómo se transmiten nuestras instrucciones o simples puntos de vista a nuestra gente en Cuito. No sabemos quién es el responsable de recibirlas y de ejecutarlas. Ni siquiera sabemos si esas instrucciones o puntos de vista son conocidos en ese punto. Algo está fallando en la transmisión de las órdenes. Yo parto de la información tuya de que allí la responsabilidad de lo que se hace es nuestra. Por otro lado, nos parece
que falta previsión, que los que allí dirigen ignoran las consecuencias militares, políticas y morales verdaderamente funestas que puede tener un desastre con las fuerzas del este del río, sin disponer siquiera de unos cuantos botes para hacer lo que hicieron los ingleses con su flota en Dunkerque. En estas condiciones, creo que Polo debe permanecer en Quito hasta que estos gravísimos problemas sean resueltos. Envíale urgentemente una comunicación en ese sentido. A nuestro juicio debe adoptarse sin vacilación alguna la fórmula planteada en mi mensaje de ayer, es decir, mantener un reducto fuertemente fortificado con no más de una brigada al este del río, con línea de defensa escalonada y los tanques disponibles allí a la retaguardia. Espero que ya esta noche comiencen a pasar la artillería con los escasos medios de transporte disponibles, así como el personal que falta de la 21 y la 8 brigadas. Nosotros estábamos insistiendo que pasaran las técnicas de este lado, reunir toda la artillería al lado oeste del río, reducir aquella línea, en fin, las medidas que a nuestro juicio debían adoptarse en aquellas circunstancias. En realidad Polo va para allá, Polo resuelve el problema, ajusta las líneas y a partir de ese momento todos los ataques de Sudáfrica se estrellaron contra aquel reducto que estaba al este del río. Desde que venían aproximándose caían bajo el bombardeo de la artillería que estaba al oeste, que era más fácil de suministrar de municiones, caían bajo el ataque de la aviación, caían en los campos de minas y se estrellaron varias veces contra aquel reducto que no pudieron tomar. Y en ese periodo prácticamente nosotros no tuvimos baja, eran mínimas. Y el enemigo se estrelló, Quito Cuanavale se convirtió en una trampa para el enemigo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Trámites que estaba realizando Martínez para viajar, buscando el pasaporte, haciendo contactos en ese momento. Bien, ¿qué tiempo se mantuvo esta situación crítica? El 6 de marzo se envía para Quito Cuanavale al general Lorente, que se quede allí. Polo tenía que hacerse cargo desde Lubango de toda la dirección del Frente Sur. El 6 de marzo se da la orden a la fuerza por el flanco derecho de avanzar hacia el sur. Comienza la operación estratégica más importante de todo. Mientras el enemigo atacaba en Quito, debo decir además que todos estos pasos que se dan allá en Quito se dan bajo el constante bombardeo de la artillería de largo alcance surafricana que en los meses que estuvo asediando Quito disparó decenas de miles de proyectiles sobre esa localidad. Todo esto de que hablamos aquí se hacía bajo el bombardeo incesante de la artillería surafricana. Pero ya habíamos logrado el objetivo de evitar que el enemigo tomara Quito, frenarlo allí, hacer que se desgaste y comience el avance por el flanco derecho. La orden de avanzar se da el 10 de marzo. Comienza el avance de las tropas hacia el sur. Ese también es un periodo muy importante, muy crítico. Se inician los combates de nuestra exploración con la exploración surafricana. Se llevan a cabo una serie de combates y me recuerdo que en aquel periodo hay que librar otra batalla. Si en Quito era la de reajustar la línea, en el sur era contra un concepto de Ochoa de que la infantería debía ir a pie, la exploración a pie. Nosotros, a partir del análisis del terreno, falta de agua, largas distancias, éramos partidarios de mecanizar la exploración. Es decir, que cuando menos que no se enviara una tropa 50 o 60 kilómetros en la profundidad sin un vehículo que estuviera por lo menos a 8 o 10 kilómetros, porque ir en vehículos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Yo planteaba que había que aprovechar las ventajas
de la exploración a pie con las ventajas de la exploración mecanizada. Pero en fin, esa es otra historia larga. De este periodo me voy a referir al momento, algo que está ocurriendo en el mes de junio. ¿Qué ocurre en el mes de junio? El mes de junio era un mes crítico. Ya nuestras tropas estaban aproximándose a la frontera. Nuestro campo de aviación más próximo era Lubango y Matala, a 250 kilómetros. Ya la aviación apenas tenía uso allí, podía usarse. Fue cuando entonces nosotros el 22 de marzo empezamos a hacer los esfuerzos por construir el aeropuerto de Cuito-Cuanabal, de Cuito no, de Caama. Pero bien, eso fue el 22 de marzo. Nosotros le enviamos un cable muy breve que dice qué hace falta y qué tiempo para convertir la pista de Caama en una pista operativa para aviones de combate si se trabaja a toda máquina. Ahí empezó la batalla. Polo tomó el asunto en sus manos, reunió todos los equipos que pudo. Desde Cuba se le envió una cantidad de equipos nuevos, camiones, bulldozers, cargadores, todos los medios para rápidamente, a toda velocidad, para construir este aeropuerto que fue otra gran proeza. Se construyó en unas pocas semanas. Ya para junio estaba construida la primera pista del aeropuerto, se estaba construyendo la segunda, ya era operativo en el mes de junio. Yo después voy a volver a esto de los aeropuertos, porque hay una cuestión importante relacionada con los aeropuertos. Pero bueno, ¿cuál era la situación el 7 de junio del 88? Hay un cable aquí que lo resume todo. Yo dudaba si de leerlo o no, ya que contiene algunas de las ideas de lo que se iba a hacer entonces. Pero yo creo que habiendo avanzado bastante el proceso de paz y considerando que ese proceso es irreversible, lo voy a leer. Habían llegado noticias de un posible ataque aéreo masivo por sorpresa de los surafricanos frente a nuestras unidades avanzadas. Entonces se le envía un cable, esta vez se le dice a Ochoa y Polo: noticias sobre posible golpe aéreo sorpresivo surafricano sobre tropas cubano-angolanas no debe ser subestimada. Tiene cierta lógica. Nuestras tropas deben adoptar medidas rigurosas de protección en su refugio. Medios antiaéreos deben estar alerta todo lo posible, especialmente en horas del amanecer, atardecer y cualquier hora del día. Estudiar posible acción de nuestra Fuerza Aérea en la defensa con algunos aviones de guardia en Caama. Tener listo contragolpe con todos los medios aéreos posibles para la destrucción total, tanque de agua y transformadores de Ruacana, que debe llevarse a cabo tan rápido como sea posible en respuesta al golpe. Deben elaborarse planes para golpear también Ochicata y bases aéreas próximas como respuesta al golpe y de acuerdo a la magnitud de la acción enemiga. Habrá que utilizar para ello aeropuerto de Caama, todo lo que admitan las circunstancias. No esperar órdenes, vean qué facultades se le dio, no esperar órdenes para actuar caso de que se produzca realmente fuerte ataque enemigo contra nuestras tropas. Respuesta debe ser fulminante y rápida. Reitero, necesidad máxima, alerta y protección tropas, máximo empleo medios antiaéreos. Regimiento Pechora de Matala debe bajarse lo más rápidamente posible, preferiblemente de noche, para ubicar 2 grupos en Umbe y un grupo en Caama. Mantener en este punto 85 grupos tácticos. Personal de Techipa especialmente alerta y bajo tierra. Los movimientos planeados deben realizarse tomando en cuenta estos riesgos. Se pueden acercar momentos decisivos. Repito, se pueden acercar momentos decisivos. Este es el 7 de junio. Ese mismo día le escribo a José Eduardo
Porque siempre, es algo que debo decir, hubo una coordinación, un intercambio muy fluido de comunicación entre José Eduardo y yo. Una coordinación estrecha, cada paso que daban nuestras tropas se lo informábamos. Cada operación estratégica era coordinado con ellos. Ya yo le había enviado otras comunicaciones sobre este problema. Y le digo, querido compañero José Eduardo, como usted conoce, han llegado informes de la inteligencia asegurando que los surafricanos estaban planeando un golpe aéreo masivo, sorpresivo sobre la agrupación de tropas angolano-cubanas al sur de Angola. Esta información tiene cierta lógica si se toma en cuenta la desesperación de los surafricanos ante las derrotas y fracasos que han sufrido tanto en el campo militar como diplomático. Podrían tratar de dar un golpe de suerte para cambiar la correlación de fuerza utilizando la aviación para sufrir el menor número posible de bajas blancas. En la madrugada de hoy enviamos mensaje a Ochoa y Polo advirtiéndoles que no subestimaran la información, que las fuerzas debían estar en estado de máxima alerta y tomar todas las medidas de seguridad y la aviación lista para despegar y contragolpear con toda energía. A los soviéticos les hemos comunicado las informaciones de inteligencia y que habría respuesta rápida e inmediata a cualquier golpe aéreo sorpresivo y masivo del enemigo. Le estábamos advirtiendo a todo el mundo los peligros, la posibilidad que nosotros tuviéramos de dar un fuerte golpe en el norte de Namibia. Se tomaron todas las medidas imaginables para proteger el personal y la técnica, todos los medios de defensa antiaérea, porque a medida que avanzaban las tropas hacia el sur, desde Cuba se mandaban más y más grupos completos, regimientos completos de cohetes antiaéreos. De modo que nosotros nos hicimos de la superioridad total en medio antiaéreo y ya teníamos la superioridad aérea. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los surafricanos empiezan a mover fuerza y en un momento intentan hacer allí en el sur lo que estaban haciendo en Cuito con su artillería. Empiezan a disparar algunos cañonazos y un día, creo que fue el 26, sí, el 26 de junio, lanzan 200 proyectiles sobre Techipa, donde estaban las fuerzas nuestras. Entonces se le envía un cable a Ochoa y a Polo. Debemos dar respuesta al ataque artillero de hoy contra Techipa. Consideramos primer paso debe ser fuerte ataque aéreo contra campamentos, instalaciones militares y personal surafricano en Calueque y sus alrededores. Evitar en lo posible pérdidas de vidas civiles. Si artillería enemiga puede ser localizada, golpearla también con fuerza. Se deben tener listas las demás variantes de ataque para caso de que las circunstancias lo exijan. Como posible paso futuro, debemos decidir si golpeamos bases militares primero y dejamos complejo hidroeléctrico Ruacana para después o a la inversa. Las tropas deben estar también alerta contra cualquier agresión por tierra contra Techipa. Infórmennos sobre lo que piensen hacer con el 85 Grupo Táctico, si tienen o no condiciones para enviarlo a Techipa. Deben acelerar la construcción de los refugios de Kahama y la nueva pista. Este es el 26, el 27 se produce el ataque, que fue bastante demoledor contra Calueque. Estamos esperando a ver qué pasa. Le envío un cable, este 27 de junio, a Ochoa y a Polo, hay que estar en máximo estado de alerta las próximas horas y días, esperando cualquier posible respuesta enemiga. Ustedes deben estar listos para golpear fuertemente las bases enemigas al norte de Namibia. Es decir, la respuesta preparada para el caso de golpe aéreo masivo enemigo. En esto debe analizarse la variante que más fuerzas vivas destruya al enemigo. Siempre debe haber un punto donde se empleen el mayor número de medios. El complejo hidroeléctrico de Ruacana no puede escapar del sitio donde se encuentra. Por eso le tocará su turno primero o después, en dependencia de las muchas situaciones que puedan presentarse, aunque la lógica indica que si la acción enemiga es grave, debemos golpear primero los objetivos militares. Ya hemos dado la primera respuesta, ahora les corresponde a ellos
aconsejarse o continuar la escalada. Entonces el 27 los surafricanos armaron una gran algazara, pero se frenaron. Realmente lo que estaba preparado como respuesta era bastante fuerte. Nosotros calculábamos el complejo hidroeléctrico adquiría una importancia estratégica, porque ya no tenían agua de Calueque, pero les quedaba agua de Ruacana. Y nosotros teníamos los planes graduados, de acuerdo a la situación, si golpear un punto en otro, en dependencia de la acción enemiga. Esto es el 10 de junio. Pero ustedes dicen, y en septiembre, octubre, cuando se dice que estaban haciendo todas esas operaciones de mercado negro, ¿qué ocurría? ¿Había llegado la paz? No había llegado la paz. Aquí hay, por ejemplo, un mensaje del 10 de octubre del 88, en que les digo, a Ochoa y a Polo, las negociaciones se han estancado. Las exigencias surafricanas son inaceptables. Como ya en Brazzaville se habían hecho las concesiones máximas, en Nueva York mantuvimos posiciones inflexibles. Aunque se habla de nuevas reuniones en Brazzaville, no hay que prestar mucha importancia al asunto. Hay que prepararse para el impasse. Aunque no creo que los surafricanos estén deseosos de reanudar las hostilidades, hay que estar alerta, especialmente contra el riesgo de ataque aéreo. Debemos prepararnos para las lluvias. Tal como hablamos tanto con Ochoa como con Polo, deben permanecer los destacamentos avanzados en Calueque y Ruacana. Debe retirarse la brigada avanzada de Donguena y la brigada situada entre Techipa y Ruacana. En Techipa puede permanecer un destacamento mixto cubano-angolano. El grueso de las tropas debe replegarse a la línea Kahama-Sangongo. La cohetería antiaérea debe estar en esta línea: Kahama, Mucope, Umbe, Sangongo. No perder tiempo. La aviación debe estar preparada para apoyar los destacamentos avanzados de Calueque, Ruacana y Techipa. Las presas de Calueque y Ruacana deben estar preparadas para ser voladas totalmente si el enemigo ataca nuestros destacamentos avanzados. Porque no mucha tropa, el suministro era muy difícil, venían las lluvias, se quedaron destacamentos avanzados allí, pero tenían las instrucciones de volar las presas si los atacaban. El trabajo político debe dirigirse a elevar la capacidad combativa de las tropas y prepararlas para el impasse. Según informaciones de diplomáticos occidentales, los surafricanos han concentrado grandes medios militares en Namibia. Hay que tratar de comprobar esto. El deber nuestro es estar preparado para cualquier contingencia. En esta lucha vencerá quien mejor sepa resistir. Estos mensajes le dan a ustedes y le puede dar al pueblo una idea exacta de lo que estaba sucediendo en Angola durante todos esos meses. En los primeros momentos de la crisis y en la etapa ulterior, todos esos cables en que estoy hablando, de los combates en el sur, de las exploraciones cubanas y las cubanas mezcladas con suapo y con angolano. Una vez eran cubanos suapo y otra cubano angolano. Cuando se podían esperar momentos decisivos, grandes batallas, que realmente las grandes batallas no se producen porque nuestra agrupación era muy fuerte. Era tan potente y las medidas que habíamos tomado eran tan seguras con la construcción del aeropuerto, los medios aéreos que contábamos, los medios antiaéreos, que el enemigo se aconsejó. Y yo creo que ese era el éxito, lograr los objetivos fundamentales sin sacrificar miles de vidas. Si había que librar grandes batallas, se libraban porque no quedaba otra alternativa. Pero la idea era conseguir los objetivos con el mínimo de bajas, como realmente se consiguieron. Y siempre dispuesto, siempre previendo todos los peligros, todas las situaciones que podían presentarse. Pero en ese momento, compañeros, no debemos olvidar que cuando estos hechos tenían lugar, cuando sobre Cuito Cuanavale caían decenas de miles de proyectiles, porque el asedio a Cuito Cuanavale se mantuvo durante muchos meses, cuando los hombres se preparaban a acciones decisivas,
cuando aproximadamente 40.000 soldados cubanos se movían en el sur, se preparaban para esa batalla decisiva, Martínez estaba reunido aquí con unos narcotraficantes colombianos y otra reunión con unos narcotraficantes mexicanos y con la gente de la Guardia, la gente del grupo de la Guardia, organizando operaciones de narcotráfico. En abril y en mayo estaba reuniéndose con Escobar en Colombia. Y en junio, a lo que se refieren estos cables, y cuando lo de Calueque, estaban esperando un barco con 2 toneladas de droga, que tenía que llegar 2 meses después de la entrevista. Es imposible olvidar esto. Y es muy difícil que nosotros lo olvidemos, porque nosotros vivimos día a día este drama, estos riesgos, esta lucha. A nosotros nos llegaban las noticias al instante de cada hombre que caía herido en combate o en misiones, o moría en combate, o moría en un campo de minas, o moría en un accidente. Todos los días. Y nosotros nos sentíamos responsables de la vida de cada uno de esos hombres. Y del total de los hombres, de cada uno de ellos y de los 50.000. Y prácticamente nosotros no nos ocupamos del gobierno en el año 88. Desde mediados de noviembre hasta fines del año, nosotros nos ocupamos del gobierno. Nosotros le dedicamos todo el tiempo, pero todo el tiempo, a esa lucha, a esa guerra. No podía ser de otra manera. Teníamos que responsabilizarnos con lo que allí ocurriera. Allí se estaba jugando hasta la revolución. Porque si el apartheid se jugaba allí en una batalla decisiva y en una derrota de grandes proporciones, también la revolución se estaba jugando. Lo que habría significado para la revolución una derrota de grandes proporciones, por muy noble y por muy justa y por muy altruista que fuera nuestra causa. Yo digo que hasta la revolución se estaba jugando en esa batalla. Y aquí no se atendía ni las cosas del gobierno, por lo menos yo no. Estaba el grupo central trabajando y yo el 80% del tiempo se lo dedicaba a esta batalla. ¿Cómo podíamos nosotros? Cosas fundamentales las dejamos a un lado ante la gravedad de la situación que se había creado. Y no hay duda, históricamente constará, para gloria de nuestra patria, de nuestro partido y para gloria de nuestros heroicos combatientes, como una situación que parecía perdida se salvó y cómo se alcanzó la paz. Precisamente por eso estaba el partido y el alto mando de la Fuerza Armada concentrada en eso, toda en eso. Si había que movilizar un barco no tardaba ni 2 horas el Estado Mayor en movilizar el barco. Si había que cargarlos, si había que movilizar un grupo coheteril, porque hay que ver que contábamos con esa cosa maravillosa que es el entusiasmo de nuestro pueblo, el espíritu heroico de nuestro pueblo, la generosidad de nuestro pueblo, ese mismo pueblo que hoy pide justicia y que en masa fue allí, obreros, campesinos, que forman parte de la reserva de la Fuerza Armada, reclutas que voluntariamente iban, pues cada combatiente que marchaba a Angola marchaba como voluntario. Y cuando se está escribiendo por un lado la página más gloriosa, por otro se está escribiendo la más bochornosa, y la está escribiendo en parte importante quien está de jefe de la misión militar cubana en aquel país. Aquí hay un elemento que debe analizarse ahora, y es toda la historia de un comercio en mercado negro. Se dice que para ayudar a las tropas. Caballero, ¿ustedes creen que se ayuda un ejército de 50.000 hombres? ¿Y ustedes creen que se construye un aeropuerto en 6 o 7 semanas recogiendo cuanza en una candonga? ¿A quién le pueden hacer esa historia? Eso es lo más ridículo que se puede escuchar. Nunca. Aquí está este mismo cable.
¿qué hace falta y qué tiempo para convertir la pista de Cama en una pista operativa para aviones de combate si se trabaja toda máquina? Es una pregunta nada más. Digan, ¿qué hace falta y qué tiempo para mandar todo lo que tenemos aquí? ¿Cómo hicimos para construir la de Cama? Y cuando se mandó a construir la de Catumbela y de Taboledo, las otras dos, pues también con todos los medios y recursos que tiene el país, porque el país le dio prioridad completa a la guerra de Angola. Para los soldados, hasta caramelo. No había día en que yo no preguntara allí en el Estado Mayor cuántas toneladas de caramelo, de galletitas, de chocolate habían salido para los soldados. Cómo estaban, qué nylon tenían, cómo dormían, qué colchoneta tenían, qué comida tenían. Y todo lo que tenía este país estaba a disposición. Cuántas miles de bolsas de cemento, 60.000 bolsas de cemento. Todavía me recuerdo cuando nosotros en el Estado Mayor averiguábamos el barco y cuántas bolsas llevaba cada barco y qué días salían. Y si faltaba papel para la bolsa, no faltaba papel para las bolsas que tenían que ir para Angola. Y cuánto barco, todo dedicado a aquello. Y decíamos, bueno, el asfalto será mejor llevarlo de aquí o comprarlo en Portugal, en Europa, donde sea más rápido, pagándolo como sea. Si nosotros todo lo que teníamos estaba a disposición de ese frente y de esa batalla. Y yo decía, si hay que poner una fábrica de helado Copelia en el sur, ponemos una fábrica de helado Copelia en el sur, para que las tropas tengan todo lo que necesitan allí. Si esa es la preocupación, cómo están de medicamentos, cómo están de equipo, de zapatos, de todo. Era el desvelo del Estado Mayor por las necesidades de vida material de las tropas y dispuesto a mandar el país entero para allá, lo que teníamos y lo que no teníamos. ¿Cómo se puede hacer una guerra de otra forma recogiendo guanzas? Eso fue un simple pretexto. Eso fue un simple pretexto para encubrir las actividades de robo de dinero y de recursos. Desgraciadamente así es, muy triste, pero es así. Disfrazada de la necesidad del frente. En la zona de operaciones, sí, en la zona de operaciones estaban autorizados a hacer trueques, no bolsa negra, sino trueques, porque es una zona ganadera allí. Los campesinos tienen su rebaño, en cambio por las condiciones de guerra no tienen recursos. Al campesino no le interesaba ningún dinero, le interesaba mercancía. Y allí la dirección estaba autorizada para hacer el trueque, era legal y lo sabían los angolanos, lo sabía todo el mundo. En el frente de batalla, en el sur, cambiaban azúcar, cambiaban sal, cambiaban cualquier producto de los víveres que tenían las tropas por otras cosas que tenían los campesinos. Allí sí que no se le quitó un solo campesino un cordero, una chiva, una vaca. Allí todo se pagaba, pero se pagaba en lo único que se podía pagar, que era en mercancía. Lo que hizo Ochoa sutilmente fue querer, a partir de ese principio autorizado en la zona de operaciones y con pretextos parecidos de resolver problemas de necesidad, de hacer el trueque o cambio. Realmente eso pudo no haber llamado mucho la atención. Se explica que algunos oficiales hubieran sido confundidos si él le decía que era para las necesidades de las tropas y que era para hacer el aeropuerto. Y si él hubiera hecho eso, todo lo que hizo realmente para ayudar a las tropas, realmente para hacer el aeropuerto, habría estado muy mal hecho. Era incorrecto ir allí a practicar la bolsa negra, mandar un oficial, un capitán cargando sacos, vendiendo allí en Cuanza. Hubiera sido un atenuante, pero realmente no había nada de eso. Lo de ayudar a las tropas era un pretexto. Es posible que agarraran unos cuantos Cuanza que no servían ni para hacer un metro cuadrado del aeropuerto. Pues nosotros sabemos cómo se hace un aeropuerto y cómo se hace un aeropuerto en la guerra. Eso era el pretexto para hacer las demás operaciones. Y ya vimos que el dinero de esas operaciones fue a parar a Cuba y que de Cuba fue a parar a la cuenta de Panamá. Eso no tiene ninguna
justificación. Pero ¿cómo vamos a estar haciendo nosotros una bolsa negra allí? Ni para dedicarle a las tropas. ¿Y cómo vamos a estar haciendo una bolsa negra si nosotros que recibíamos cada año por la colaboración técnica y pagándose a precio muy módico, porque teníamos miles de hombres allí, recibíamos 20 millones de dólares por año de los colaboradores civiles, no militares, porque por la cosa militar nunca se pagó nada, pero teníamos miles de trabajadores, entre maestros, médicos, de todo allí. Y entonces recibía el país aproximadamente 20.000 dólares, cobrando un precio módico, pues cualquier 20 millones de dólares, 20 millones, cobrando un precio módico, porque cualquier técnico extranjero allí cobra 4 veces o 5 veces lo que cobraban nuestros técnicos. Pero viendo los problemas económicos de Angola, viendo las dificultades que tenían en el año 83 a raíz de Cangamba, después de Cangamba, cuando hace una visita José Eduardo aquí, nosotros le planteamos que no nos pagaran nada por la colaboración técnica, que íbamos a seguir ofreciendo la colaboración técnica. Y en estos 6 años, nosotros hemos dejado de recibir 120 millones de dólares como un país que está haciendo esos sacrificios, ese esfuerzo internacionalista, solo en el campo de la colaboración técnica. No hablo del sacrificio de una vida, no hablo de la sangre de los hijos de nuestro pueblo, que no se puede pagar con ningún dinero del mundo. Como si hasta la colaboración civil le estábamos donando. ¿Puede tener algún sentido ponerse allí a hacer operaciones de bolsa negra